Este coche es un coche que mi abuelo compró en el año 1972, fue un capricho, a mi abuelo le encantaban los coches, compró este coche y lo compró ya con la intención de destinarlo a uno de sus hijos. Por suerte el coche le tocó a mi padre y dentro del regalo venía implícito que tenía que hacer lo mismo. De modo que años después el coche fue un regalo de mi padre a mí y a día de hoy, pues si sigo con la tradición y con lo que marcaba lo que firmé, será de mi hijo. Para mí es un coche familiar. Mi padre toda la vida lo trató como un coche más. Ya era muy exclusivo en la época en la que mi padre lo conducía, hablo del año 95, 96, 97, que fueron los últimos años de mi padre conduciendo el coche. Él lo utilizaba para todo. Recuerdo una vez ir a hacer la compra con mi madre a un supermercado del pueblo de mi padre en este coche. Y recuerdo a mi madre protestando porque decía, oye, tu padre me ha mandado a hacer la compra y como el otro coche no está, pues tenemos que ir en el Porsche. Y esto es un coñazo, no cabe nada. Entonces, para nosotros siempre ha sido un coche normal. A día de hoy, yo hago más o menos lo mismo. Un día a la semana intento ir a trabajar con él. Y, por ejemplo, hace 2 semanas tuve que llevar al niño al fútbol, me dijo que quería ir en el Porsche y fuimos al fútbol en el Porsche. A mí de la saga 911 particularmente me gusta casi cualquier modelo, ¿vale? Si tengo que escoger, evidentemente el que más me gusta es el mío. Esta combinación además, o sea, targa en Ivory White, con los vinilos en el bajo de las puertas y un 911S. A ser posible también del 72. Si tuviese que escoger otro coche, si tuviese o pudiese permitirme comprarme otro, sin duda sería un 993. La conducción del Porsche 911 con el motor detrás del eje es, no sé si decir difícil o divertida. Al final el control del coche se vuelve un poco más complicado. El coche, si le buscas las cosquillas, te las encuentra a ti, da latigazos, se vuelve más inestable. Cuando le pisas normalmente hunde el culo, la dirección se vuelve mucho más nerviosa, se vuelve inestable. El coche a velocidad, cuando vas acelerando y estás apretando, se vuelve inestable. Es una conducción diferente, desde el ruido del motor, la posición, el culo muy hundido, las marchas, todas las marchas en las que la palanca va hacia adelante, estiras muchísimo el brazo. Es diferente, el embrague es muy largo, hay que prácticamente girar la cadera para llegar al final del embrague. Es una sensación diferente, ningún otro coche te hace sentir, yo creo que lo mismo, al menos de los que yo he conducido. Mi abuelo compró el coche un poco, bueno, como decía, como un capricho. Entonces, pues bueno, rompió un poco lo que vendría a ser la compra de un Porsche al uso. Cambió los asientos deportivos por unos asientos tipo sofá, unos asientos de señor, que son bastante cómodos, pero bueno, no favorecen a la hora de conducir un poco alegre, pues la verdad es que bailas un poco demasiado. Además, no quiso el aire acondicionado, dado que mi abuelo vivía en Canarias, y lo compró Targa. Él decía que allí nunca hacía ni mucho frío ni mucho calor, entonces pues no quiso el aire acondicionado. Y sí compró, pidió en el coche una radio exclusiva. A mi abuelo le gustaba mucho lo que es la música, y compró una radio Becker que, bueno, tiene como detalles, siendo el coche del 72, tiene una antena eléctrica, tiene radiocassette autorreverse y tiene sintonización automática. El motor de este coche es un motor boxer, es lo que se conoce por el Flat Six,
son 6 cilindros enfrentados. Este es un 2390 centímetros cúbicos. En la tapa del motor se puede ver el 2,4 y bueno, tiene un sonido peculiar, es un sonido completamente diferente. Que el coche sea Targa te da algo diferente. Yo me atrevería a decir que me gusta más un coche Targa que un coche descapotable. Vas al aire, pero vas mucho más protegido. Tienes la misma sensación de un descapotable, pero no tienes tanto rebufo de aire dentro del habitáculo. Y bueno, Targa es Targa. O sea, un Porsche Targa es algo diferente. Para mí un día perfecto con este coche es un día por una carretera con curvas, subidas, bajadas, a ser posible sol, sin el techo y, por supuesto, pues con mi chica al lado. Lo que más me gusta de la filosofía de Porsche es el enclave del motor, es decir, a mí el motor trasero colgando detrás del eje trasero es algo que me gusta de cualquiera de los 911. Sin duda, de hecho, para mí Porsche es 911.